juzgador, y a eso lo vamos a denominar argumento jurídico. ¿Qué es lo que va a pasar? Ya sea legal, ya sea escrito, perdón, o ya sea oral, tiene que tener ciertas características importantes. Los litigantes, y ahora con la oralidad, tienen que aprender a manejar cómo voy a expresar aquello que quiero, teniendo en consideración qué fin lleva. Para eso es muy importante determinar, en principio, saber de qué hablamos. ¿De qué estamos hablando? Va a ser el punto inicial para poder entrar al tema de la argumentación. Perdón si me paro un poquito, pero es que justamente estoy buscando, fíjense, eh, una presentación de argumentación que espero que ya tenga por aquí porque no la he hecho, pero por aquí debe de estar, chicos, espérenme tantito. Déjenme ver si es esta y ya, en lo que abre, me regreso por acá. Ok, entonces vamos a tener que determinar cuando empecemos a argumentar, saber de qué hablamos. Eso va a ser el principio esencial. Lo segundo es que este principio tiene que ser de alguna manera explicado y definido de acuerdo a la postura que tú tienes. Cuando hablamos de argumentación jurídica, vamos a entender que vamos a entrar en un debate, en una contienda de argumentos, a donde yo digo que algo es por las razones que voy a otorgar. Eso sería el punto inicial más importante que tendremos que entender a partir de la razón jurídica y de la argumentación. Otra cuestión es aprender cómo argumentar. Y para esto, créanme, no es majadería, pero hay que aprender a pensar de una manera lógica. Hay que aprender a hablar de una manera coherente, progresiva y obviamente sostenida. Vamos a entender entonces que la argumentación no es solo hablar lo que yo creo o lo que yo pienso, porque entonces no estoy argumentando. Digamos que estoy alegando un pensamiento o una visión o un paradigma propio, mientras que la argumentación nos tiene que llevar. Alguien por ahí está hablando, profesor. ¿Alguna pregunta? Y ponle si entramos rápido. Tenemos que ver entonces, ¿dónde está Isabel Aguilar? Perdóname, muñequita. Ah, ok. Se estaba conectando su audio ya. Ya quedó. Tenemos que entonces empezar a ver de qué estamos hablando. Vamos a hacer aquí hoy lo que les agrade, porque es muy interesante. Tiene que ver con cómo defino lo que quiero decir. Imagínense ustedes que yo tengo ganas de que debatamos o de que platiquemos sobre algún punto. Vamos a decir, ¿qué tema les gusta? No se vayan a meter en el aborto, porque vamos a decir objeción de conciencia. ¿Qué les parece? Es un tema de verdad padrísimo, maravilloso, y quiere decir que la ley te puede perdonar que tú hagas o omitas algo por las creencias y por cómo te visualizas, ¿no? La objeción de conciencia empezó a tener renombre en muchos casos. Uno de ellos, muy importante, fue durante la guerra, a donde los soldados que finalmente estaban preparados para atacar al enemigo, pues en algún momento decidieron que no iban a usar el arma y que no iban a disparar. Esto, pues, terminaba siendo un delito y obviamente una insurrección dentro de la milicia. Sin embargo, que cuando se les exponía, cuando se les dejaba la petición de decir por qué no quieres hacerlo, pues ellos fundamentaban que estaba en contra de sus valores, en contra de lo que pensaban, de lo que creían y de lo que sostenían. Y entonces a esto le llamamos objeción de conciencia. Yo a lo mejor estoy obligada a hacer algo, pero no creo en eso que voy a hacer. No creo que sea correcto ni acertado para mí, desde mi perspectiva, dispararle a alguien. Entonces, no lo hago.
¿Por qué? Porque tengo una objeción de conciencia. Y esto entra en debate porque entre el ser y el deber ser, pues tendríamos que elegir qué es lo correcto. Si yo estoy obligada por un contrato, por una norma de carácter moral, a realizar algo, ¿hasta qué momento es válido que digamos no? No se apuren, la Corte ya no lo dijo. Y nos dice que sí es válido la objeción de conciencia. No lo hizo en el rango militar, lo hace cuando empieza el aborto en la Ciudad de México. Y varios de los médicos que trabajaban en instituciones públicas como IMSS e ISSSTE, pues al llegar alguien que, una mujer que tuviera menos de 12 semanas de embarazo y que decía me quiero practicar un aborto, ellos se oponían y en algún momento hubo una complicación tremenda porque no podían entrar. Simple y llanamente no había cómo, no había quien se encargara de hacer eso. Y se dieron cuenta que obligar al médico a hacer algo que estaba en contra de lo que él había estudiado, en contra de lo que él había analizado y él sentía, porque el argumento esencial fue yo estudié para salvar vidas, no para quitarlas. Pues fue algo que finalmente se estremeció y dijeron, wow, ¿qué va a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar aquí? ¿Por qué esto nos está causando un problema? Porque si yo te obligo a hacer algo que está en contra de tu moral, en contra de tus creencias, lo más probable es que te cause una afectación mayor. Lo que decidió la Suprema Corte es que no había problema, que tenía que haber más de un médico en turno y que alguno de ellos tendría que estar de acuerdo con practicar el aborto, como en el caso que platicamos, para que lo hiciera. Pero esto se puede llevar a cualquier área de la vida. Y esto tiene que ver con la argumentación porque es importante qué digo y cómo lo digo. Otro punto que será muy, muy importante es que un argumento sí es diferente cuando lo escribimos a cuando lo hablamos. ¿Alguno de ustedes que ha tenido que hacer algún escrito, ya sea una demanda o una resolución jurisdiccional, se ha dado cuenta que la manera escrita a veces nos es más sencilla, porque la podemos volver a leer y la podemos completar y la podemos puntualizar. Y a veces cuando hablamos, por desgracia, no pasa por el filtro. Y entonces soltamos lo que va y cómo va. Y eso nos causa un problema, porque en vez de que nuestro argumento lleve la finalidad que queremos, que es la de convencer a alguien, que ese alguien se sume a nuestro punto porque le dimos los razonamientos adecuados, pues quedamos justo al revés, porque estamos siendo contradictorios. Entonces, ¿cómo debe ser o qué debe ser el argumento? Pues un argumento jurídico, sí o sí, tendrá que ver con saber primero de qué hablo, qué es lo que estamos diciendo. Segundo, tomar una postura. Ojo, si tú estás debatiendo, tú no puedes tener una postura neutral. O atacas o defiendes, o estás a favor o estás en contra. ¿Quién tiene en ese momento una postura neutral, pero siempre se escucha? Aquel al que está dirigido el debate o el diálogo. María Antonia, claro que sí. Dinos, preciosa, levantaste la mano. Hola, Hola. hola, no levanté la mano, creo que fue por error, No, mi amor. pero ¿Pero qué pero estás? hago pregunta un poquito más adelante. Muchas gracias. Ah, ok. Perfecto. Gracias. Ahorita que quieran también podemos preguntar lo que quieran. Y la clase de hoy va a ser también un poquito movida, porque la idea es que hagamos un argumento del tema que ustedes quieran. Yo ya les puse un ejemplo. Pero va a ser el tema que ustedes quieran y va a ser un argumento chiquito, pero que vamos, lo que quiero es que vean que a veces sí hay una dificultad en determinar qué es lo que estamos hablando, de qué estamos hablando. Luego, tomar una postura, porque todo en la vida, chicos, pues tiene algo positivo y algo negativo, o a lo mejor algo de lo que estamos de acuerdo y algo en lo que no estamos de acuerdo. Por ejemplo, ya que, bueno, pues muchos tienen apagada su camarita y no pasa nada, obviamente, pero
¿Cuántos de ustedes están a favor de los fumadores? Así rapidísimo, que abran, así que digan yo. Chava dice que sí. Alfonsina dice que sí. Violeta dice que no por ahí, creo. ¿Sí o no, Violet? Creo que dice que sí. Está bien. No, yo no. Ah, Violeta, no. Al contrario. Rosa, no sé por ahí. Tampoco. Perfecto. Todos tenemos una definición. Muy bien, Rosa, tampoco estamos de acuerdo. Y todos ustedes tendrán en algún momento, pues, una perspectiva con la que se identifiquen por lo que hayan vivido. Muchos de ustedes no les gusta el aroma del cigarro y entonces guácala. Otros de ustedes a lo mejor tuvieron algo muy triste y perdieron a alguien, o alguien se enfermó gravemente por el cigarro y entonces le tomamos ese resquemor. Y algunos otros, como su servidora, que soy terca y necia en la vida, pues nos gusta fumar. Perdón. Y a lo mejor también lo relacionamos con, pues, otro tipo de cuestiones. Pero eso no es lo importante. El argumento, cuando nosotros ya lo estamos haciendo de manera que trabajamos, fíjense que no tiene que estar forzosamente empatado con tu emoción, sino con una realidad. Y que esa realidad, pues pretendamos que sea lo correcto y lo justo. Por ejemplo, en el tema del cigarro, en este pequeño debate. Todos los que me dijeron que no es bueno tienen N número de razones. Por ejemplo, ¿quién me puede decir una por qué no es bueno fumar? La que quieran, quien quiera participar. La que quieran. Porque afecta los pulmones y las vías respiratorias. Y marea. Porque afecta los pulmones. Afecta pulmones, vías respiratorias y causa mareo. Bueno, ¿alguien más? Puede ser por estética también, Por estética. Consideramos que aun cuando en un momento dado, ya estoy hablando de los 20, 30 y 40, como décadas de 1900, saben que el cigarro era una cuestión chic y que además era un estatus. Y entonces uno fumaba porque creía que era muy bueno. Es más, 1950, a las mujeres, aquí hay alguien que tiene POC, claro, también causa POC. Bueno, entre otras cosas. Era algo que inclusive al no saber el producto nocivo que tenías en la mano, se le recomendaba a mujeres embarazadas. Se los prometo, ¿eh? O sea, vamos, eso sucedió y fue una realidad. Tiempo después hacen análisis, empieza a estudiar y dicen, o sea, espérate, no, Odin, no. Es malo para la salud. Y aquí tenemos un derecho principal, un derecho ponderable, tu derecho a la salud. ¿Contra qué derecho, si yo quisiera hacer un argumento a favor? Y aquí sí voy a agarrar a alguien en particular. Chavamix, un argumento a favor de los fumadores. Pues el argumento más fácil, ¿no? Si yo deseo morir por mi propio derecho, entonces aquí lo que opines tú, lo que opine él y lo que opine el otro aquel, pues sale sobrando al final del día, porque si yo tengo el deseo de hacerlo, nadie podrá impedirlo, aunque esté en un lugar en el cual no esté permitido fumar. En ese momento puedo bajar o puedo irme a un lugar apartado donde lo terminaré haciendo. Ese sería uno. Entonces, a lo mejor es tu propio derecho de salud contra tu propio derecho de libertad de hacer lo que quieras, ¿no? Poniéndolo como en una comparativa. ¿Pudiéramos decir eso? ¿Ah, sí? Sí. De eso se trata argumentar. Se trata de ponderar las razones, buenas o malas, que tiene algo o algún tema en lo particular o alguna cuestión que tengamos que ver, que tenga que ser valorada para llegar a la finalidad. Y la finalidad del argumento, recuerden, que es convencer a mi escucha. Si estoy en un debate ante esta clase, a lo mejor mi argumento tiene la finalidad de convencerlos a ustedes, ya sea de que es bueno o de que es malo.
puedo hacerlo en los dos sentidos. Yo como fumadora también tengo la capacidad de observar y ser objetiva y ver esos razonamientos lógicos que me lleven a decir por qué es malo. Todo mundo lo sabemos. Es más, la cajita se los dice. Este producto es adictivo. Contiene no sé qué tantas cosas. Mata. Pero al mismo tiempo también les puedo decir, todo eso es cierto, pero mi derecho de libertad como persona también es ponderable. Exactamente. El mejor argumento es el libre desarrollo de la personalidad, a donde la óptica que está ahorita es que inclusive puedo hacerlo, ¿no? Pero bueno, ese es un tema banal que tiene una trascendencia importantísima en la manera personal, pero no es jurídico. Ahora vamos a un tema que sea jurídico y vamos a ver qué características debe tener mi argumento. Fíjense, los argumentos, chicos, tienen que tener en sí 3 características súper importantes. Tiene que tener un ethos, tiene que tener un logos y tiene que tener un pathos. ¿A qué me refiero con estas 3 palabritas griegas? Hay todas monas que suenan tan cutie. Bueno, el primero, el argumento, claro que sí es importante de quien lo dice, porque no es lo mismo que diga, yo Rocío Acef, digo que es bueno a fumar, y voy a hacer una suposición que va a estar incorrecta. Obviamente, este argumento es falso de toda falsedad. A que venga el papá y me diga, es correcto fumar. O como yo les decía, a lo mejor en 1950, donde se vio como una perspectiva buena para mujeres embarazadas, era el propio médico con ese etos y esa investidura quien me dijera, es bueno fumar durante el embarazo. Ya sabemos que no es cierto. Pero en ese momento era alguien que tenía peso. No es lo mismo, entonces, ¿quién me lo dice? Pero, ¿y qué pasa si yo no tengo ese etos? ¿Qué pasa si yo no soy reconocida? Si no soy una autoridad. ¿Qué es lo que va a pasar? Que puedo agarrar el etos de alguien más, ¿no? Entonces, yo con todo el fundamento jurídico, y hablando de otro tema, porque me es más fácil, vamos a decir que Nicolás Copérnico tenía razón en que la Tierra fuera redonda. Él sí tiene un etos. Podemos decir que Einstein sabe que era la teoría de la relatividad y que entonces la energía igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado es lo mismo. ¿Por qué él tenía ese etos? Y entonces yo puedo hacer uso de un argumento y ese argumento lo denomino de autoridad y tomo prestado el etos para mí, porque con él me voy a fundar. Pero el etos no nada más es quien lo dice, es cómo se ve y cómo lo dice. Sí, sí tiene que ver, chicos. Perdón, yo sé que suena feo, pero tiene que ver. Porque imagínense que entonces yo agarrara y entonces ahorita sí, ahora yo les digo, ¿me van a creer? ¿Los voy a convencer de alguna manera? Obvio no. Obvio eso no está bien, no está padre. Y obviamente, inclusive, podías detrimentar el etos que tiene. ¿Quiénes tienen etos aquí per se? Pues el profesionista en el grado que es reconocido. Y aquí tengo compañeros hermosos y amigos preciosos, los voy a usar de ejemplo porque los amo y porque sé que son una hermosura ustedes dos. Nuestro queridísimo Juanito Estrada y Germán Campos, juez familiar y juez del registro civil. Señores, ellos ya tienen un etos, están investidos. En la clase son nuestros compañeros, pero cuando ellos están en su fuente de trabajo, ellos son autoridad. Ellos ya no necesitan decirme más. Ellos ya la tienen, ese etos ya se los otorgó. En el caso fue el Estado, fue una institución a la cual le di el renombre. Claro, va a contar los otros 2 elementos también, flaquitos. Sobre todo el que sigue, que es el logos. ¿Por qué? Porque quiere decir que ese etos y esa personalidad y ese cómo me veo y esa investidura que tengo y ese conocimiento tiene que ir íntimamente relacionado con que lo que yo diga, A, sea cierto, B, sea comprobable,
si no es cierto, sea comprobable, entre dentro de una lógica común, ¿no? Porque si yo les digo en este momento que el sol es de hielo, porque lo digo yo, ¿tendré razón? Y aquí, perdón la payasada que voy a hacer, pero yo soy doctora en Derecho. Pues sí, por eso, no sabes de qué estás hablando, mija. Eso es cuestiones de física y de astronomía, porque de eso sí no sabes nada. Mejor regrésate a lo tuyo. Entonces, no importa un etos cuando mi logos está desfasado. ¿Y qué es lo que va a pasar con mi argumento? Murió. Se fue. Adiós. Lo perdimos. Nadie va a quedar convencido, nadie va a quedar de acuerdo y obviamente no voy a tener la finalidad que quiero, que decíamos, y ese es el tercer elemento, y que viene con un patos. Quiero decir patos, no P-A-T-O-S, patos, P-H-A-T-O-S. Y quiero hablar de la empatía. Fíjense, señores, que para que yo pueda convencer a alguien en la vida, es muy importante que él se sienta identificado de alguna manera. Y entonces puede ser que tengas un etos maravilloso. Puede ser que tu logos esté padrísimo y súper bien hecho. Y ahorita vamos a ver cuáles son las partes del logos, del argumento en sí. Pero cero empático. Caigo gordo. Es más, la gente dijo, ay, sí, ajá, qué horror, ya cállenlo. ¿Voy a llegar a la finalidad que quiero de mi argumento? No, ¿verdad? No lo voy a lograr porque no puedo hacerlo, porque necesito entender que para que yo pueda convencer a alguien, esa persona tiene que estar, si no totalmente convencida, porque por eso le estoy convenciendo, si tiene que tener un fundamento lógico a donde sienta esa necesidad. Por ejemplo, si yo les hablo de temas emocionales y sentimentales, ay, me peleé con mi novio, mi marido. Creo que todo mundo en algún momento se ha peleado con una pareja. Y si además esgrimo cuestiones reales que a todos nos puedan pasar, estoy empezando a tener una empatía. Cuando un argumento es demasiado empático, se le llama patético. De ahí viene la palabra. A donde todo lo quiero sacar por la emoción o por el sentimiento, porque te hallo con llorar. Y entonces a lo mejor yo te quiero decir, por favor no fumes, porque mi mamá se murió y porque entonces yo sufrí muchísimo y me dolió. Pero no te estoy diciendo un argumento científico o un argumento de otro lado. Tu argumento se convierte totalmente en patético y tampoco te va a servir. Entonces, tú tienes que generar en tu argumento que las tres características esenciales estén equilibradas. Tu etos, tu logos y tu patos. ¿Por qué los digo en este sentido? Porque lo primero que hacemos es ver quién me está hablando, qué me está diciendo. Lo segundo es escuchar. Porque a través de esa escucha y de lo que veo, es como me puedo empatizar contigo. Es como puedo sentir lo que tú sientes. En nuestras materias, en todas las materias de carácter jurisdiccional, tomamos temas importantes que tienen que ver con la persona y con su desarrollo de la persona en cualquier ámbito de su vida. Si hablamos de familia, qué doloroso. ¿Quién no ha tenido un problema familiar? ¿Quién no puede ser empático en cuestiones o problemáticas que no son comunes? Cuando hablamos de la materia civil, ¿quién no ha tenido problemas o conflictos con cuestiones de carácter económico o con algún bien? Y así me podría ir a cada una de las materias y decirles que en ellas vamos a encontrar siempre una empatía. Pero ¿cómo saber cómo ser empático con mi escucha? Bueno, cuando hablo de argumento jurídico, voy a ver a quién se lo dirijo. ¿Lo estoy dirigiendo a un juzgador? ¿Cómo es mi juzgador? ¿Mi juzgador es familiar? Mi juzgador debe ser sensible. Lo es porque es algo que arregla todos los días. Pero no por eso puedo ser más
patética, más tratar de ser más empática. Tengo que darle razones fundadas y motivadas. Tengo que darle estos argumentos con un fundamento tan grande que no le quede otra más que decir, es cierto. La duda razonable que vemos en la materia penal y que a veces nos queda en cualquier otra, díganme si no es cierto, tiene que ver con eso. Tiene que ver con esta capacidad lógica de lo que pudo o no haber ocurrido. De ahí que mi argumento debe estar de tal manera fundado o fundamentado para que sea válido. Y además tengo que hacer una manifestación posterior que pueda envolver a esta empatía. Ejemplo, si yo les dijera que el artículo dice X cosa, ya tenemos un argumento suficientemente de peso de autoridad. Lo dice la ley y la ley no está para ver si la quieres o no. La ley está para cumplirse. ¿Verdad que sí? Y entonces si la ley dice que debes pagar intereses moratorios al impago, pues tienes que pagar intereses moratorios al impago, chaparro. ¿No? Y que tienes que cumplir con la pena convencional para el caso de que hayas incumplido con tu obligación. Pues tienes que hacerlo. Pero, ¿quién no sería empático si le digo, pues sí, es que no te pagué la renta del local comercial porque estuvimos en pandemia y lo tuve cerrado 6 meses u 8 meses? Y no pude trabajar porque no era, pues, mi giro de algo que tuviera que poder subsistir y tuve que cerrar. ¿Será válido entonces para el juez ese impago a partir de la motivación? Ojo, ya sé que hay artículo expreso, 325, pero no voy a eso. Voy a la cuestión a donde yo expongo este argumento. Y COI tiene que llevar mi argumento entonces, aparte de estas 3 características. Tiene que llevar un principio. Tenemos que exponer de manera clara, de manera puntual, de qué estamos hablando. Tenemos que hacer una explicación, chicos. Y empezar de manera principal. Por favor, traten de ser cronológicos. Vámonos en tiempo. Es la forma más sensible en que nosotros podemos captar algo. Tiene que tener un desarrollo o nudo. Eso también es parte de mi argumento. Es decir, tengo que contar esta historia y la problemática o los hechos que tienen que ver con ella. Y finalmente tiene que llevar un desenlace. Tiene que llevar una terminación. Y aquí, chicos, en esta última parte, es a donde ustedes van a sumar un poquito más ese patos. Tienen que ser enfáticos. Ya sea como litigante o ya sea como autoridad, tienes que entender que tu resolución, que tu argumentación va dirigida a convencer a alguien. Si tú eres litigante, el bien a vencer es el juez, ¿eh? Ahí no tenemos que convencer. Pero si tú eres juez, tú tienes que convencer a tu justiciable. Tienes que decirle por qué decidiste lo que decidiste y por qué es lo justo y lo correcto. ¿Por qué razón o motivo? ¿Fundado en qué norma? Sin ser estrictos en la ley, sin ser tabla. Es que aquí lo dice el artículo y así se queda. No, explícaselo. Porque muy probablemente aquel al que va dirigido, tú como juez, pues es un justiciable que no entiende del derecho. Probablemente no le interese. Porque aunque todo mundo, y no todo mundo desgraciadamente, puede decir, es que es bien fácil la norma, pues hay que hacer lo que se debe de hacer. El problema es cuando dices, pues es que es lo que hago, lo que yo creo que debo de hacer. Y entre el que tú crees y el otro cree, pues ya llegamos a un problema gigante. Cuando sí está determinado de alguna manera, ¿no? Pero ¿qué pasa? Pues tenemos que ponderar, tenemos que hacer ese equilibrio, tenemos que manifestarnos de tal manera que nuestro argumento lleve todas y cada una de esas cuestiones importantes. Entonces, hasta ahorita, resumiendo, ¿qué es mi argumento? Bueno, es saber de qué estoy hablando. Punto número 1. Punto número 2. ¿Cómo tiene que ser mi argumento? Tiene que tener 3 elementos esenciales. Un ethos, un logos y un pathos. Tiene que estar formulado de tal manera
que tenga un principio, un desarrollo, un nudo y una conclusión. Para esto tiene que tener una finalidad, que es convencer de mi postura a mi escucha, ya sea mi público, ya sea mi justiciable, ya sea mi juez o ya sea la persona o personas a las que va dirigidas mi argumentación. Hasta aquí más o menos quedamos como claros. ¿Quedó bien o alguna pregunta que no queda así como muy paique? Como que digas, no, pues ni idea qué quiso decir. Y yo sé que algunos me van a decir, oye, pero si hago un argumento escrito, o sea, ¿dónde está el lectos, güey? Bueno, es que ahí está. ¿Quién está haciendo ese argumento? Dice aquí, ¿quién es Gea? Galaxy A12, perdón, hermosura, sola. ¿Quién es? No, Toshiba, aquí. Galaxy A12, perdón. Dice, sucede en ocasiones que un juzgador no tiene empatía respecto de un justiciable y tampoco con el objeto de su acción y resuelven conforme a la norma. No, sucede que no supiste expresarte de manera correcta, ya sea de manera escrita u oral, tenías que llegar a esa sensibilidad. Fíjense, es tan importante que los juzgadores sean personas porque pueden sentir lo mismo que tú. Si todo el mundo se pellizca, ¿le duele? A ver, pellizquense. ¿Les dolió? Sí, ¿verdad? Nos duele. Todos sentimos, ¿verdad? Igual hablamos con un conflicto de carácter jurídico. A lo mejor no lo has vivido, pero sí puedes sí puedes entender ese alcance. Todo mundo pudiéramos decir que comprendemos el dolor de un divorcio, ya sea administrativo, ya sea jurisdiccional, porque también llegan con ustedes, ¿verdad, licenciado Germán? También se la hacen de emoción y también lloran y patalean y le hacen. Y el juez también les hace coco wash. Y aquí viene spot ético. Claro que se los tiene que hacer. La unidad esencial social se llama familia, señores. Y tenemos que protegerla, porque ahí es a donde vives y entiendes los valores esenciales que hacen que tu sociedad viva. No es que el juez sea malo, es que tienes que aprender a argumentar de una manera asertiva. Fíjense, el cambio de la oralidad hace algunos ayeres, empezando por la materia penal y ahorita ya subsumadas, creo que casi todas, ahora nos llama la mercantil, la civil, tenemos todo lo que tiene que ver con penal, por ahí se quiere abrir ya el laboral, que si ya era oral, lo reformaron y otra vez vuelve a ser con estas modificaciones oral. Y vamos para allá y vamos a llegar al administrativo, vamos a llegar a todos lados. Quiere decir que era tan importante verte, que yo viera qué me estás diciendo, que yo viera si me estás mintiendo, que yo viera si de verdad te estaba doliendo, si de verdad me estabas diciendo eso. Porque hay veces que cuando nosotros exponemos los hechos, pues hacemos una disquisición de esos, ¿no? Este sí entra, este no entra. Claro, nosotros le vamos a decir al juez lo que nos conviene. ¿O quién de ustedes va y le dice al juez lo que no le convino? Creo que nadie. En ninguna materia. Y entonces por eso le damos su derecho a la contraparte para que venga y nos diga que sí, que no, porque sí, porque no. Y él también va a hacer una disquisición de hechos y me va a decir lo que le conviene a él. Y entonces el juzgador tiene que encontrar ese equilibrio, esa verdad histórica que va a generar una verdad legal. De ahí la importancia que el argumento del juzgador sea tan fuerte y tan pesado, no nada más por su etos, sino por su logos y también por su empatía. Y sí, créanme que los jueces sufren. Y si no, aquí tenemos a dos, uno del registro civil y uno del tribunal. ¿Les duele o no les duele, chicos? No hay cosas que realmente se identifican y que dicen, híjole, qué mal plan. Germancito que no ve pleito como tal y que llevan la familia y nos queremos divorciar porque administrativamente no tenemos nada. Y de plano ves y volteas que ya está llorando el chico, la chica, el esposo, la esposa. Y te diste cuenta que a lo mejor fue un problema que sí era arreglable y por eso tienen que hacerlo. Si hay empatía, chicos.
créanme, hay que saber llegar a esa empatía. Porque si yo llego con el juez y le digo, tú me tienes que divorciar porque yo me quiero divorciar y me vale lo que digas, claro que no va a haber empatía. Pues claro que van a decir, pues sí te divorcio, a ver cuándo si quiero. Ya, es más, divórcialo ahorita que se vaya. Me vale que pierda derecho. Hay materias, chicos, que nos tienen que hacer empáticos, sí o sí. Y que la argumentación, hoy en día, por producto de derechos humanos y a rango constitucional, ya no se es empática. ¿Qué pasa cuando hablamos de niños o menores de edad o gente que tiene algún grado de vulnerabilidad? Somos empáticos de inmediato y es necesaria esa empatía. Pero entonces queremos llevar toda la empatía y nos olvidamos de ese logos. A lo mejor el etos lo tienes. A lo mejor no. A lo mejor necesitabas construirlo y decir, es que yo no lo digo. Déjame decirte que yo digo que es, porque me lo está diciendo alguien que ya escribió un libro, alguien que es reconocido. Me lo está diciendo la norma jurídica. Me lo está diciendo un científico. Me lo está diciendo alguien más. Y ahí encontramos esos tipos de argumentos. ¿Sale? Entonces, ¿qué más o menos, qué argumentos tenemos? Miren, tenemos, yo creo que el más importante, uno de los más importantes, es el argumento de autoridad. Encuentra a alguien que ya tenga eletos, que sea reconocido y úsalo a tu favor. Claro, dale su lugar, no es tuyo, ¿eh? Tú tienes que decir quién lo dijo. Pero además lo tienes que aplicar a la realidad que estás haciendo. Y entonces tienes que aprender a organizar tu pensamiento. Porque si yo puedo ser clara al expresarme, muy seguramente puede hacer que ese logos sí vaya con esa empatía y sí demuestre ese etos. Pero si yo no soy clara y entonces te empiezo a contar que el día de ayer y luego te cuento de mi abuelita y luego te cuento de mi perro y luego te cuento del sol, pues muy probablemente ya te confundí, ya te distraje, ya, adiós, se va. Dicen, sí es difícil, pero lo ideal debería ser empáticos. Es que sí son empáticos. Es más, fíjense, chicos, hasta la ley lo ve, ¿eh? Yo no lo digo, lo dice la ley. Tan entendemos esta empatía o desempatía de las personas que el juez puede excusarse de conocer a alguien porque no está de acuerdo. Hablo de objeción de conciencia y hablo inclusive de las personas. ¿Qué pasa cuando llega a tu juzgado a alguien que de verdad lo conociste en la universidad, se odiaron, se pelearon, se denunciaron? Tienes derecho a excusarte, ¿no? Como jugador puedes decir, yo no le entro, porque sé que no puedo cumplir con esos principios que necesita. Es decir, con esa imparcialidad, porque como sé que me cae gordo, bolas, le voy a buscar para darle la torre. Y ahí, chicos, se cae todo. Pero tampoco podemos tener a jueces que sean totalmente corazón y panza. Es decir, que sean totalmente emocionales, porque entonces estaríamos más bien entrando a un teatro, ¿no? Y a ver qué actor me convenció mejor. ¿Quién actuó mejor el dolor? Sí les ha llegado, ¿no? Que llega, es que, bueno, o sea, y no nada más es materia familiar, ¿eh? A nosotros en materia civil, yo me acuerdo de más de un caso, que te llegaban llorando y pues, ¿qué da? Sí, en materia familiar es all days, es all time. Todo es emoción y además, desgraciadamente, y lo tengo que decir como va, desgraciadamente nos dejamos llevar por lo que sentimos. ¿Cuántas veces no hemos visto que los pobres hijos terminan siendo un pagaré de cambio? Y todavía, y si todavía me haces enojar más, le hablo mal de ti. Para eso estaba la relación parental, ¿no? No me importa, yo quiero desquitarme. Y no entro nada más en mujeres, entro en hombres y mujeres, somos iguales, somos personas. Alguien dice, y más si es juez mujer. No puedo ni afirmar ni revocar eso. La verdad de las cosas es que no puedo. Y les voy a decir por qué, chicos. Yo sí. Tú sí puedes. Adriana, ¿tú también puedes? No, chicos. Miren, es que no tiene que ver con género. Más bien tiene que ver. Sí, yo sé que, mira,
Yo sé, chava, que muchas veces decimos, es que las mujeres somos más emocionales y tiene que ver con una realidad natural, esta no es jurídica, es natural, pues somos constructos diferentes. Venimos a hacer cosas diferentes, aunque podemos hacer las mismas cosas, pero tenemos una óptica distinta. La mujer, pues en esencia sí somos más viscerales, en esencia, pero también puedes educarte y mejorar. No todos los hombres son malos y fríos, ¿o sí? O de verdad, si yo te pusiera de juez, chavatite, así de, no me vale, nada más lo justo y lo que es, lo que dice la ley. Dura lex per lex. Dura es la ley, pero es la ley. No me importa. No, ¿verdad? Y puedes ser empático con un hombre o con una mujer. Yo estoy segura que el doctor Germán, que Arturo, que Nati, que Juan, que todos podemos serlo. Sí, tenemos que ser prudentes, y no hablo solo de mujeres, todos. Tenemos que ser prudentes para saber si realmente yo estoy haciendo y estoy pensando con esto o con la pancita, porque si pienso con la pancita ya bailé, ¿no? Ah, miren, aquí algo padrísimo. Dice que estuvo en un juzgado familiar con el licenciado Alejandro Fernández y es una excelente persona y de verdad le encanta porque era muy empático con la gente. Claro que lo necesitamos, claro que necesitamos, pero también necesitamos la empatía del litigante y del justiciable, ¿eh, chicos? Porque el litigante también tiene que ser empático. Tiene que manifestar y tiene que hablar por alguien más y tiene que hacerlo de una manera, pues, lógica y razonable. Sí, la gente necesita gente, sí, es el tribunal y todos lados, chicos, porque ¿qué creen? Que la mejor manera en que nos comunicamos los seres humanos es hablando o manifestándonos, escribiendo o de alguna manera. Y si todos realmente fuéramos empáticos, créanme que la gente no se bajaría a agarrarse de golpes en las calles. Porque a uno tiene más prisa o porque no quieres dejar pasar al del otro, porque ¿por qué vas a dejar pasar al que se te metió? ¿No? Y no tiene que ver con argumentación, tiene que ver más bien con una concientización. Pero regresa al argumento, chicos guapos. Ah, eso también está súper bien, claro que sí, Boncita. Para empezar, tenemos que tratar a toda la gente como nos gustaría que nos trataran a ti, claro, sobre todo si somos servidores públicos o si estamos en el servicio público, porque al menos en el tribunal, pues obvio que la gente no llega feliz, pues no vienen de fiesta, chicos, vienen a arreglar broncas, ¿no? Y claro que a lo mejor tú en ese día no tuviste tus mejores 5 minutos del día y ya te agarraste con el novio, con el marido, se te cerró alguien, te dejó el camión, bueno, te pegaste, te caíste y pues no vas a estar de mejor humor. Sin embargo, pues hay que aprender también a modificar nuestras emociones. Porque no porque yo esté enojada puedo llegar y reclamarte, pero tú tampoco puedes hacer eso, ¿no? O me puedes decir, servidores públicos en todos lados, y aquí me voy a meter un poquito con medicina. ¿Qué pasa en IMSS? Ahorita, y pobre, ahorita, ay, no tiene la sillita, ¿no? Digo, entendemos que hay mucha gente, pero sí tiene que haber esa empatía. Pero esa empatía la regreso a la argumentación. Entonces, ya habíamos quedado. Tenemos diversos tipos de argumentos y otra vez reitero, claro que sí, porque es importantísimo. Mi argumento tiene que tener 3 características esenciales. Etos, si no lo tengo, lo pido prestado. Tiene que tener un logos. Tengo que decir las cosas de manera correcta, hacerlo más clara, lo más precisa, lo más concisa posible. Y tiene que tener un patos. Pero si además soy juzgador, tiene que tener un patos para ambas partes y por eso la ponderación de derechos humanos es tan importante. Tiene que ver con una realidad y con una percepción de la vida. Por eso es que somos humanos. Pero claro que podemos decir eso y podemos decir todo lo que necesitamos, porque hablando se entiende la gente. Y además, hablar es lo que mejor sabemos hacer, porque lo aprendemos desde, ¿qué? 1 año, 2 años ya hablamos, ¿no? Y además aprendemos, ahí no es tanto ser empático, a lo mejor aprendemos un poquito a ser, que hagan los papás lo que quieren, y entonces a lo mejor en ese momento lo hacías con llanto. Pero pues ya en una carrera pues, lo tienes que hacer a partir realmente de una razón fundada
motivada y tomando argumentos. Quedábamos que el primer argumento, uno de los más importantes, es un argumento de autoridad. ¿Quién es la autoridad? No nada más la ley. Alguien que sea reconocido en esa materia y que hable de ese tema. Porque, pues para ser autoridad, zapatero a tu zapato, dirían en mi pueblo, ¿no? Yo no les puedo venir a hablar de astronomía porque no soy astrónoma. Entonces, pues lo que yo pueda decirles de astronomía muy probablemente sea parte de mi imaginación o algún chisme oculta que leí en algún lado. Pero tengo que tener ese argumento y entonces tengo que verlo. Tengo que estudiarlo, tengo que meterme para saber de qué estamos hablando y tomar una postura para poder argumentar de manera correcta y acertada. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? Porque alguien abrió el micrófono. All good, ok. Bueno, también tenemos otro tipo de argumentos que van a tener que ver con algo que ya está y que nosotros podemos avanzar. Tenemos también estos que tienen que ver con esa empatía y que tienen que ver con la piedad. También hay argumentos de piedad. Cuando nosotros pedimos que alguien le tenga piedad a alguien más, porque entendemos que el ser humano puede errar. Tenemos argumentos entonces de muchos tipos que podemos concatenar, que podemos usar, que podemos allegarnos y utilizarlos de una manera clara. Hay una frase que me encanta, pero no recuerdo ahorita el nombre de quien la dijo y es lo que se lo estaba... ya, la dijo Pascal. Y dice que para hacer entender a la razón, primero tenemos que convencer al corazón. ¿Y qué creen, chicos? Él era un matemático y tenía toda la razón del mundo. Los seres humanos primero sentimos, chicos, y después pensamos. Y es que es parte de nuestra vida. Entonces, cuando tú quieras argumentar y hacerlo de una manera correcta, primero dítelo a ti mismo. Ve cómo lo dices. Ve qué estás diciendo. Jamás ataques a tu oponente en su persona. Ataca la situación, no el hecho, no a la persona. No se vale herir a los demás, chicos. No se vale descalificar un argumento por la persona que lo está diciendo. No se vale que ataques y humilles a alguien. Hola, muy buenas noches a todos. Nos dice Abril Alejandra. ¿Sale? Entonces, es importante que tu argumento sí o sí tenga que ver con todas estas cuestiones tan importantes y que definitivamente tienes que empezar a hacerlas. Tienes que ver cuál es el inicio de tu argumento. ¿Qué pasa si yo voy a hacer una demanda o si voy a hacer una resolución? Bueno, pues tengo que empezar por el principio. Tengo que exponer los hechos de manera cronológica, clara, precisa y concisa, ya sea verbal o ya sea escrito. Les recomiendo, y esta es recomendación, si lo van a hacer verbal, escríbanlo primero. Van a darse cuenta qué están diciendo o grábense, bla, 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 y escúchense. Si ustedes entendieron, vamos bien. Ahora dénselo a alguien que no sepa y pregúntale qué entendiste. Esta es una manera de aprender a argumentar de manera ya sea verbal o escrita. Si lo vas a hacer además de manera verbal, toma en consideración que tu público que te está viendo también va a ver cómo vas vestido y qué haces, porque además no solo hablamos con palabras, nuestro cuerpo habla. Imagínense que yo estoy dándoles la clase. ¿Me pondrán atención? ¿Será interesante si yo me estoy durmiendo? Obvio no. Si estoy diciendo algo que me da mucho coraje porque es una injusticia, pero ya te lo digo, o sea, sí me da súper coraje, ¿no? ¿Me la crees? ¿Me la compras? No, obvio no. Me tengo que enojar. Digo, no se trata de gritar ni de golpear a nadie, obvio no, obvio no. Pero sí de que tu compostura física demuestre esa emoción que estás sintiendo, porque eso te va a llevar a ser congruente con tu ethos, tus logos, pero sobre todo con tu empatía. Y eso también lo pueden utilizar, sí, obvio sí, para cuestiones de negociación, chiquillos y chiquillas. Eso se trata, aprender a argumentar. Decir las cosas de una manera correcta,
asertiva, acertada, pero sobre todo convincente también. No convincente de por favor, es que ándale. No, con argumentos lógicos, con argumentos que estén fundamentados en algo que sea cierto o muy probablemente cierto, chicos. ¿Sale? Imagínense que yo ahorita vengo y les digo, oye, te quiero vender un viaje a la luna. Ahorita a lo mejor todo el mundo podríamos decir, pues sí, es posible. Ya hay viajes a la luna. Es posible venderlo. Pero si yo vengo y te digo, te quiero vender un viaje al sol, además solo va a durar 15 días. Nos vamos a ir en una nave hecha de oro. ¿Alguien podría creer eso? Es un argumento falaz, ¿no? Y vamos también a entrar ahorita a esos argumentos falaces. ¿Qué es la falacia? La falacia está entendida como algo que es falso, pero lo pintamos, le damos característica de cierto o bueno o verdadero. Tache con eso, no se van a hacer falacias, ¿sale? Y entonces aquí también encontramos argumentos falaces a donde, pues es que debe ser cierto porque todo el mundo lo dice. ¿Eso será válido? Convencemos a alguien realmente cuando decimos, es que todo el mundo lo hace. Hasta los que somos papás, ¿no? ¿Cuántas veces no utilizamos eso de, si todo el mundo se avienta al precipicio, de seguro tú también ahí vas? Mira, a todos se los dijeron. O lo han dicho como papás, yo sé que sí. Yo sé que nos encanta hacer eso. Bueno, pues esos argumentos ad populum, en este caso sí se denomina, porque hace referencia a lo que dice la mayor parte de la gente, pues no son muy válidos, porque terminan siendo falaces. El hecho de que lo haga todo el mundo no quiere decir que sea correcto, o que esté bien, o que sea posible, ¿sale? Entonces, hay que entender que el argumento, dice Ernesto, es como los argumentos que dan los fanáticos religiosos, se apasionan y realmente lo creen tanto que mucha gente estafan con eso. Pues sí, realmente quien tiene una buena oratoria y quien sabe argumentar bien, tiende a involucrar y pues a confundir o a jalar a más personas. Pero hemos visto qué grave puede ser eso. Acuérdense ustedes de estos casos a donde pastores o como se llaman, pues se llevaron a gente y hasta hicieron que se suicidaran, ¿no? Prometiéndoles la vida eterna y que iban a resurgir en el reino divino. Ese es el grave problema. Pero eso tiene también que ver ahorita con una ética. ¿Qué argumento estoy utilizando y por qué? No se vale mentir, no se vale aparentar, pero ¿qué estoy haciendo yo? ¿Qué pasa cuando en una disquisición de hechos que hago cuando formo mi demanda o mi escrito, le aumento un poquito que casi a los abogados ni les gusta, ¿verdad? Que a los litigantes. Casi no les gusta exagerar. Y me recuerdan aquí en la película Monster. Yo lo vi con mis 8 ojos, lo levantó, lo cargó con la mirada. No, hombre, cada cosa que nos dicen que uno dice, órale, ¿no? Pero ¿qué pasa si tampoco soy justa con la realidad y me quedo corta? Y entonces no hablo de más, ni siquiera explico, ¿no? Firmamos un contrato, no me pagó, punto. ¿Realmente está sustentado en un hecho? ¿Realmente hay un argumento que pueda considerarse y que tenga que ponderarse de alguna suerte? A veces no, chicos. De ahí la importancia que tampoco tu argumento puede ser kilométrico, aburrido, tedioso, reiterativo. Tiene que ser muy preciso. Tienes que dar los elementos correctos y exactos para llegar a tu escucha, insisto, sea quien sea sea el juez, sea el justiciable, sea el público en general, y que entonces se quede con ello, ¿sale? Entonces, acuérdense, etos, logos y patos deben ir equilibrados. De nada me sirve tener mucha empatía si no tengo nada de logos, si lo que estoy diciendo no tiene fundamento. De nada me sirve tener una super presencia si lo que digo ni lo siento ni lo creo y además no está ni fundado ni motivado. Tiene que haber un equilibrio. El argumento que no está dispuesto de una manera entendible no sirve.
confunde. ¿Y cómo lo hago correcto? Inicio, nudo, fin. Esos son los elementos esenciales. Y recuerden siempre, es necesario que si lo vas a hacer, si ya lo escribiste, vuélvelo a leer. Consejo, léelo al día siguiente, porque entonces no va a estar tan fresca tu memoria y te vas a dar cuenta dónde tu argumento quedó truncado, porque tú estabas segurísimo que sí lo escribiste y no es cierto. Si lo vas a hablar, primero escríbelo, porque es muy fácil cuando estamos hablando salirnos de tema y nos vamos por otro lado y entonces ya no llegamos a la finalidad necesaria. Ya nos perdimos, nos fuimos, bye, chao, chicos. Y ya perdimos también al público, al escuchar, aquella persona que necesito convencer a partir de los 3 elementos del argumento. Faltan 25 minutos, chicos. Y yo quiero proponerles, en la medida de lo posible, quien quiera jugar, quien quiera hacer un argumento. Vamos a hacer un debate así chiquito, pequeñito. Vamos a utilizar a 4 personas. Tema, ¿qué les gustó? ¿Les gustó ese de objeción de conciencia? Creo que es uno de los lindos. Digo, que es así súper agarrado y súper cañón, pues lo tienen el aborto, obviamente, ¿no? ¿Qué les gusta más? ¿Objeción de conciencia o aborto? Aquí. A ver, ¿qué les gustaría más? Alguien que diga yo. ¿Nadie? Nadie dice qué feo caso. Ok, Rosa, ¿qué te gustaría? Objeción de conciencia. Objeción de conciencia. Ok, Natalia dice que aborto por acá. Tenemos uno más y desempatan. Yadi, preciosa, ¿andas por ahí? ¿Qué te gustaría a ti, muñeca? No está ya. Para allá. Ok, Ernesto, lo siento, vamos a agarrar. Objeción. Objeción ganó. Ah, sí, ambos temas son muy sí, los dos son contradictorios, créanme. Objeción de conciencia. ¿Quieren voluntario? Digo, no es clase, no se apuren, de aquí no sale nada. ¿Quién estaría a favor de la objeción de conciencia? Mande, mi amor. ¿Alguien habló? Los perdimos, chicos. Objeción de conciencia. Alguien que esté a favor. ¿Qué es la objeción de conciencia? Así rápido. Es el derecho que yo tengo a no hacer o hacer algo si no estoy de acuerdo con ello. Es decir, tengo el derecho a rehusar una orden directa o una obligación directa porque mis emociones, mis creencias, mis afectos estarían en contra de ello. ¿Sale? ¿Quién estaría a favor y quién estaría en contra? Rosa, ¿quieres participar? Es que no me deja. No me deja esto. Sí, sí te dejamos, ahí está. ¿A favor o en contra? No, Rosa? a favor, precisamente porque es una conciencia, es la conciencia de cada persona y esos son los valores que uno puede determinar como que prevalezca. Ok, son tus valores y por eso tiene que prevalecer. Ernesto, tú que estás en contra, ¿por qué? Hablando del ejemplo que dio al principio, de los militares. Uh-huh. Bueno, yo fui militar en algún momento y realmente las órdenes que te dan, pues sí las tienes que seguir al pie de la letra, porque pues desde el principio que tú estás ahí, para eso estás, o sea, no puedes objetar la orden que te dan, la tienes que aplicar y ya.
Entonces, a nivel militar, pues siento que ese argumento no va, ¿no? Porque sería precisamente para eso no es viable. ¿Tú qué dices, Rosita? De todos modos, a pesar de que te ordenen matar a alguien, es imposible. Así que dices, tienes que cumplir. Caso Ayotzinapa. Si fue una orden directa, sí. Exacto. Si es una. Por desgracia, sí. Es que aquí la bronca, si estuviéramos en contra, sería, ¿qué pasaría si todo el mundo nos negáramos a hacer lo que estamos obligados por una objeción de conciencia? Yo podría, en lo personal, comentar que, pues para mí la objeción de conciencia en ese aspecto, pues fue ya no ser militar, ¿no? Te sales y dejas de hacerlo, ¿ok? Así es. Pero no contradices. No contradije, exactamente. Pero no se considera como un delito también. No, sería delito si estás desertando. Yo no deserté, yo me di de baja. Ah, ok. Qué interesante, ¿no, chicos? Y ambos argumentos son válidos, ¿no? Finalmente, por eso es tu conciencia. Y tiene que ver, y fíjense, aquí lo voy a interrelacionar un poquito con la clase pasada, bueno, antepasada, con la del patrimonio moral. Tu conciencia es parte de tu patrimonio moral porque afecta en todo lo que tú crees, en todo lo que tú eres y todo lo que hace ser que tú seas tú. ¿Qué estoy dispuesta o qué no estoy dispuesta a hacer? ¿Y cómo lo voy a eliminar? No estoy dispuesto a matar a alguien porque no está en mi ser, porque yo no quiero. Entonces yo me salgo. Yo dejo ese nudo. Y ahorita encontramos un problema histórico gravísimo. ¿Qué está pasando en Croacia? ¿Qué pasó con los varones que querían salir? Sí, Germancito hermoso. Gracias, Chio. Yo deseo comentar lo siguiente, agregar a lo que han expresado los abogados Rosa y Ernesto, que va de la mano, considero que va de la mano las dos posturas, pero va ligado al llamado temor reverencial que nos menciona el mismo Código Civil, el artículo 1820. Considero que esta es una parte que a lo mejor no nos agrada el contenido de una instrucción, pero tenemos que llevarla a cabo por nuestras convicciones, por nuestra educación, por nuestro pensamiento, quizás por una cuestión espiritual o de alguna religión. Y válido. Pero va de la mano. Sí. Considero que va muy pegado y sin embargo es una norma escrita. Y de alguna manera caemos en el supuesto. Y no queremos desagradar a nuestro superior jerárquico. No, nos van a poner triple tache. Y van a encontrar, no, entonces sí, cómo no. A obedecer todo. Pienso que va por ahí y es norma escrita. Así como lo decía el licenciado Ernesto, se cumple, sí. Se cumple, se ejecuta. Pero interiormente yo no comparto el fondo de la instrucción, no comparto la finalidad de lo que debo de ejecutar, pero es una instrucción y mi obligación, servidor público, la voy a llevar a cabo. Pero qué difícil cuando eso además ya irrumpe y lastima tu esencia, ¿no? Pero antes de que yo siga, Yadi hermosa, gracias, Germán, me encantas. Al contrario, gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Bueno, el motivo de la intervención en esencia es para simplemente mencionar que si bien es cierto, no siempre vamos a poder prever las circunstancias que se puedan devenir en determinado momento, lo cierto es que cuando uno toma una decisión, también tiene que apelar a ese momento de conciencia. Es decir, como bien comentaban los licenciados que al principio intervinieron, considero que al momento en que tú decidas formar, por ejemplo, parte del ejército o no, debes estar consciente o prever
el hecho de que vas a tal vez llevar a cabo acciones de las cuales no estés a gusto. Y si en ese momento tú te comprometes y a pesar de ello formas parte del servicio militar, conlleva implícito esa toma de decisiones también. Válido como refiero, obviamente, como decía también la licenciada, acontece o sobreviene una cuestión tan grave como ayotzinapa o algo así, y en ese momento ya no está acorde con tu conciencia o con lo que tú quieres hacer, al lugar también entonces a lo que decía el licenciado, en ese momento entonces yo decido ya no formar parte del ejército, pero debe existir congruencia entre nuestros valores, nuestras decisiones anteriores, que van a definir en ese momento nuestra última decisión al momento de definir si vamos o no a ejecutar algo. Ejemplo, nosotros decidimos ser abogados. ¿Por qué? Porque apelamos a que vamos a siempre abogar por cosas justas, a apelar por la justicia, etcétera. Pero entonces también viene el clásico ponderación ética de la escuela que nos preguntan, entonces, ¿quién va a defender a los culpables? Ellos no tienen derecho a ser defendidos. Y hay personas que pueden decidir si van a defender o no a aquellas personas que abiertamente acepten haber cometido algún hecho constitutivo de delito. Sí, yo maté y tengo derecho a que me defiendan. Y tú eres un servidor público de la Defensoría de Oficio y me tienes que defender. Y sí, yo maté a un bebé. ¿No? Qué difícil. También sigue siendo así de crudo y así de complicado, no nada más para los médicos, también tal vez para un abogado. Sin embargo, creo que nosotros desde el momento en que lo fuimos y nos decidimos hacer esto, si bien podemos decidir cuándo o no ejercer nuestra profesión, o en qué momento, o en qué rama ponernos, lo cierto es que no siempre va a ser a nuestro modo, o totalmente con la libre convicción de poderlo hacer de esa manera. Venía otra postura muy interesante en materia de filosofía o ética jurídica. Te decían, ¿tú robarías? Y siempre todos dicen, no, claro, porque es nuestra respuesta inmediata por nuestros valores, obviamente mínimos, que vamos a contestar de forma automática. Pero te preguntan también, bueno, a ver, vamos a poner circunstancias de modo, tiempo y lugar. Eres madre, padre de familia, tienes a tu hijo de 6 meses, enfermo, no tienes trabajo, has buscado de todo, has pedido crédito, has hecho de todo, no puedes. Si no consigues la medicina que está en el estante de Walmart, tu hijo se puede morir. ¿Robaría? Muchos ya al menos lo piensan y dicen, híjole, yo creo que sí, tal vez sí. Otros siguen firmes en la decisión de no, no lo hago. Bueno, en pocas palabras, para ya no quitarle más tiempo a todos los demás, eso es también la conciencia. Que antes de tomar una postura o definirnos de tal o cual manera, tendremos que realmente ponderar todos los elementos que ello implicaría, porque si no, de lo contrario vamos a estar tan cambiantes como circunstancias se nos presenten, ¿no? Pero qué importante es esto, porque aunque no lo crean, todas sus argumentaciones y en lo que desarrollamos, tiene que ver también con este rollo. Tiene que ver en qué nos fundamos, qué es a lo que le estamos dando valor y cómo estamos organizando nuestro argumento. ¿Cómo lo voy a expresar para que mi escucha realmente sea empático conmigo? Ok, Robé, yo tenía a mi hijo enfermo, no tenía opción, no tenía dinero, era una cuestión de vida o muerte. Olvídense ahorita si hay alguna exclusión en la materia penal por esa razón. Entiendan que el argumento tiene que ver con la expresión y manifestación de lo que quiero o de lo que necesito y de las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que estoy. ¿Cómo te lo voy a relatar? ¿Cómo te voy a convencer? ¿Voy a empezar por el nudo? ¿Voy a empezar diciendo, pues lo agarré y me fui? ¿No? ¿O voy a empezar de una manera que empiece a meterte en mi argumentación para ser convincente? Para generar en ti esa empatía. Hablábamos del etos y van a decir, bueno, ¿y aquí el etos dónde está? ¿No hay un etos por ser padre o madre o ambos a la vez? ¿No estás investido de una autoridad natural
a donde además tienes una obligación de cuidado, es que todo el mundo lo tenemos, solo hay que identificarlo. Fácil no es, chicos, pero no es imposible, ¿no? Claro, es esta ponderación de valores lo que va a hacer en esencia que mi argumento sea válido y además sea bueno y además tenga la finalidad que yo quiero, chicos. Hoy me atreví a cambiarles la clase que está, ya va a ser el próximo viernes, se los prometo, ahora sí. Justamente por esto, porque me era importante cerrar con algo a lo mejor no tan técnico como una institución jurídica o unas instituciones jurídicas, pero que tiene que ver con nuestra vida diaria, que tiene que ver forzosamente en que aprendas a argumentar, no importa del lado de la trinchera que estés. Es más, no importa en qué te dediques. Yo sé que aquí la mayoría somos abogados, pero si tú no lo eres, si te gusta otra cosa, si eres ingeniero, si eres otra cosa, si eres ama de casa, claro que tiene que ver con la argumentación. ¿O quién de ustedes no ha tenido un debate con sus hijos, sus amigos o sus padres? Y tiene que ver con la misma manera de argumentar. No lo llevaste al tribunal, pero tuviste que hacerlo. Y tienes que tener las mismas esencialidades, los mismos elementos, tu etos, tu logos, tu patos. Tienes que empezar con un principio, tener un desarrollo y un final. Tienes que ser congruente, tienes que ser preciso, tienes que ser conciso. Tienes que ser lo más puntual necesario y lo más real y verídico posible. Porque si empezamos a meter falacias, no importa de qué estamos hablando, ya nos perdimos. Ya no hay argumentación. Tienes que dar respuesta o tienes que sentar las bases del diálogo, escrito u oral, no importa. Tienes que hacerlo de manera consciente. Entonces, es bien importante que si a ti te gusta este rollo, si tú necesitas y ves la necesidad que deberíamos tenerlas todos, de aprender a argumentar, pues empezar a escucharnos, empezar a releernos nosotros para ver realmente qué tan efectivos somos. ¿Cómo estoy diciendo las cosas? ¿Están realmente fundadas en lo correcto? ¿O quiero llegar a un dolo, una artimaña, te quiero confundir, te quiero llevar al error? ¿Qué tengo que ponderar? ¿Contra quién estoy? Tengo que observar quién es mi público, a quién va dirigido. Porque obviamente no le vas a hablar igual al señor juez que a tu cliente justiciable. ¿O sí? Porque yo me imagino que si tú llegas y le dices, no, es que el contrato de mutuo es aquel por virtud del cual una persona se liga a otra de manera, o sea, no, espérame, ubícate. ¿A quién le estás hablando? Tienes que también diseñar qué tipo de léxico vas a encontrar. ¿Cómo les vas a hablar? ¿Qué les vas a decir? ¿Cómo se los vas a decir? Eso va a ser el éxito de tu argumentación. Esta clase les voy a subir, vamos a subir esto a YouTube y también les voy a subir este que no encontré ahorita que irá justamente los elementos del argumento jurídico. Perdón que no lo encontré y como llegué corriendo ya no lo pude bajar de una manera adecuada, pero se los voy a subir. Es una presentación chiquita. Tiene que ver con esto. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo lo tengo que hacer para realmente llegar a esa finalidad que estoy buscando? ¿Cómo tener en cuenta mi etos o el etos que voy a tomar prestado? ¿Cómo generar mis logos? ¿Cómo hacer viable o cómo demostrar esa empatía que necesito? ¿Cómo iniciarlo? Es importante. Es decir, aprende a contar un cuento desde el punto inicial, ¿no? No es que sea cuento, no es que sea mentira, es que necesitamos hilarlas de manera, estas ideas de manera cronológica, de manera lógica, de manera que tenga que ver con una realidad que me sea asequible, que la pueda entender. Y entonces te prometo que vas a tener argumentos válidos y maravillosos que te van a hacer llegar bien lejos. ¿Vale, chico? ¿Alguna pregunta hasta aquí?
Duda, pregunta, cuita, sugerencia, ya saben. Una duda, doctora. Sí, Hace ratito de lo que estaban hablando, bueno, no sé si esté mal, lo que decía la licenciada Yadira. Yo creo que lo que al principio se refirió con respecto a lo que sería nuestro trabajo, tiene que ver mucho con ética, ¿no? O sea, muy independientemente de que se esté de acuerdo o no en defender al malo, vamos a ponerlo así, pues por ética lo tiene uno que ser, ¿no? pero fíjate que aquí lo importante va a ser qué hagas, porque no es lo mismo defender al malo tergiversando la realidad que defender al malo pidiéndole que lo acepte y que acepte una condena justa. Ok, ¿Me explico? sí, Mira, todo el mundo podemos tener errores y los tenemos, todos somos seres humanos. Sin embargo, cuando hablamos de una sanción de cualquier tipo penal, civil, administrativa, fiscal, de la que quieras, pues tiene que ver una congruencia. No es de te zafo porque te zafo y a ver qué nos inventamos y entonces me llevo testigos falsos y entonces hago cosas que no van, me robo el expediente, lo escondo, bla, bla, bla. No se trata de eso. A eso nos referimos con la parte ética. No está mal que lo defiendas, para eso estudiaste, claro que yes. Pero ahí entraría la otra parte que usted me ¿cómo está vas a diciendo. hacer esa defensa? ¿Vas a mentir? ¿Vas a hacer cosas que no van o vas a hacer cosas que sí van? Ese sería el punto cuestionado. Lo que debe de ser. Así es. Mi queridísima Angélica Cuenca, dinos, preciosa. Ya se nos fue, Angélica, es que levantó su manita. Nos dice Yadi que lo importante no es si lo haces o no, sino si estás haciendo a pesar de tu conciencia. Y de hacerlo es que de todos modos profesional y correcto. Claro, tengo que hacerlo correcto. Y hay veces, al menos a mí me sucedió muchas veces, que yo tenía que a lo mejor dictar una sentencia como proyectista que no estaba de acuerdo y estaba hasta enojada, ¿eh? Cuando no estaba dentro de mis valores, pero era la realidad y era lo que tenía que pasar. Sí, yo sí era de las que me enojaba y hasta me dolía la pancita. ¿Para qué les miento? Yadi hermosa, dinos. Sí, totalmente de acuerdo. Perdón, Yadi, princesa. Yadira Campos, es que aquí también hay otra Yadira. Es que veo su manita levantadita. Perdón, soy Angélica Cuenca, nada más que quién sabe qué le pasó a mi celular. No pasa nada, muñequita. Perdóname, Toby. No, a la orden. Bueno, yo tengo una duda. Ahorita, al momento de escucharlos, hace rato decían en las noticias, una señora, vamos, a lo mejor me voy a alejar un poco del tema, pero ella comentaba que su esposo tenía prohibido desde hace como 2 años el no acercarse a lo que pasó desgraciadamente con lo del fútbol en, en el estadio. Y según le dijeron al señor que si él quería irse a juicio, pues bueno, según lo detuvieron porque una vecina comentó que él siempre andaba en esos mitotes. El señor dice que él no estaba, bueno, la esposa dice que él no estaba en ese lugar, pero que ahora lo que le piden es que si él se declara culpable, le van a dar pues bueno, facilidades casi de pago y una sentencia relativamente mínima, pero que tiene que ser, ahora sí que él decir que él es culpable. Y se supone que hay pruebas de que él no estuvo en ese lugar. ¿Por qué tendría que ser así la justicia? O en esos casos, ¿qué tienen que hacer? No, pues lo que no tienes es que dejarte llevar por lo que dicen. Si yo creo que tienes elementos de prueba y de evidencia que no estuvo, pues pelearlo en juicio, muñeca. De eso se trata. Desgraciadamente, todo lo que tiene que ver a veces con la realidad histórica y con la demostración de los hechos, pues no tenemos como la evidencia. Y a veces nos dejamos llevar
por una persona poco ética que nos dice eso. Pues tú declárate culpable y vemos qué pasa, ¿no? Y bueno, pues ya con eso te doy lo menos. Es que tiene que ver realmente con ser congruentes, que tengas primero pues todo el tema de qué estamos hablando, con esa puntualidad, con esos hechos realmente reflejados y cuáles son los medios de pruebas que tienes. Si yo como abogada litigante a mí me dijeran algo así, oye le diría, o sea, claro que no, porque tengo los elementos necesarios para demostrar que eso no es cierto. ¿Me va a llevar tiempo? Pues sí, obvio. Pero tiene que ver con esa razón justamente de ser profesional. No porque alguien me diga, pues ya di que sí, entonces te voy a dar algunas concesiones. Oye, pues si no estuvo, ¿por qué va a ser eso? Sería un absurdo, ¿no? Nadie, no nadie. Hasta hay una, ¿no? Hay un chiste de, sí soy conejo, ¿no? Sí, El sí. patito que le dieron el tehuacanazo. Pero en el caso, son muy malos mis chistes, no me juzguen, chicos, ya me lo dijo el otro mundo, perdón, son muy malos mis chistes, pero es el chiste vacío, ¿no? Ese es el caso. Si tú tienes los elementos, bueno, pues configura una defensa correcta para que no llegue a pasar. De ahí que la argumentación tiene que ser la base sólida para poder hacerlo. ¿Sale? Aquí nos dice Adrianita, considero que por eso también debemos ser estrictos con los clientes, porque muchas veces ellos exponen los hechos en forma diferente a lo que en verdad pasó, sobre todo porque solo con ellos podemos asegurarles una buena defensa. Definitivamente, si alguien miente, pues no se va a llegar a ningún lugar porque desgraciadamente pues va a haber evidencia de lo que fue cierto y no vamos a llegar estrictamente a ningún lugar. Chicos guapos y hermosos, espero que esta clase haya sido de su agrado, que sí haya yo logrado explicarme a pesar de no tener nada de material. Ya son las 10, muchas gracias a todos por estar aquí. Nos vemos el siguiente plática de viernes. Vamos a tener entrevistita para poder ver ahora concubinato. Pero regálenme un segundo. Ya di, ahora sí, Elizabeth. ¿Quieres decir algo, mi amor? Está cerrado tu micrófono, corazón. Ya di. No, creo que no, preciosos. Creo que no, preciosos. Pero bueno, yo espero les haya subido, prometo subirla junto con la presentación para que ustedes la vean y vean por ahí ya esos elementos que estuvimos platicando. Habla más un poquito de esos argumentos, cómo se llaman. Bueno, pero aquí la idea es que por favor, pues tratemos de construirlos, sigamos leyendo, siguiendo esforzándonos todos los días. Considerar claro que la ética es muy importante y bueno, la manera de expresarnos va a ser esencial desde la trinchera que tengamos. Muchísimas gracias por estar aquí, gracias por este viernes maravilloso. Muchísimas gracias a todos, los quiero, nos vemos el próximo viernes, les mando la liga. Que tengan un excelente. Gracias, Lick. Gracias. Muy buenas noches a todos. Muy buenas noches a todos. Gracias, buenas Buen fin de noches. semana. Doctora. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Gracias. Adiós, gracias. Gracias. Gracias, Chito, por regalarnos todo lo que sabes, amiga. Gracias. Pues lo poquito que seas de ustedes, así que no vamos No, a amiguita. Es muchote, amiguita. Muchas gracias. Un beso. Muchos besos a ustedes, gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias, chicos guapos. Muchas gracias y buenas noches. Pásense un excelente fin de semana, diviértanse mucho. Gracias. Si se portan bien. Muchas gracias, que descanse, doctora. Muchísimas gracias. Y amiga, digo, el problema no es portarse mal, es no cuidarse bien, nada más. Se portan mal, invitan además, hombre. Al fin que ya estamos casi fuera de pandemia, según las autoridades, yo. Veremos. Dijeron, ya somos libres, con toda la libertad del mundo. Oh, sí. Recording stopped. Gracias.